Y en el simposio del arroz de Dársena es un simposio que lo realiza un restaurante, ¿vale? Es decir, aportamos nuestro punto de vista. En este aporte que realizamos, en esta edición, hemos querido centrarlo en un tema de lo que habitualmente no nos ocupamos, pero que creemos que tiene mucha importancia. Y lo decía Joaquín al principio de su ponencia, cómo en un momento determinado las dificultades económicas impiden o no permiten que la cocina se exprese en toda su grandeza, ¿vale? Entonces, nosotros hemos querido aportar nuestro pequeño punto de vista, siempre en el espíritu de Dársena, con datos reales, con total transparencia, y hemos querido abordar la rentabilidad del arroz, ¿vale? Es decir, ¿el arroz es rentable, no es rentable? ¿En qué medida? Y recuperamos una expresión de nuestro amigo David Roca, gracias David por tantas aportaciones, de la cocina de oficina, ¿vale? Lo hemos copiado literalmente, es una expresión suya. Es decir, vamos a abordar cómo desde la parte de oficina tenemos que trabajar mucho la cocina también, ¿vale? Vamos a ver una distribución de costes en el restaurante, vamos a ver cómo se calcula el escandallo de un plato, vamos a ver cómo se gestionan los arroces dentro de la carta, vamos a analizar la rentabilidad del arroz, vamos a mostrar posibles opciones y vamos a ver cómo se fija el precio de venta. Bien, este es un gráfico de una distribución estándar de los costes en un restaurante. Bien, tenemos la parte de... ¿Tengo un puntero láser? ¿Tengo un puntero láser? No. Bien. Pues entonces, tenemos esta parte de aquí, la parte de los costes de personal representa aproximadamente un 30%, los gastos generales un 25%, el beneficio... Esto es de cara a los inversores, no penséis que un restaurante es tan gran negocio, ¿vale? Hay inversiones que seguramente rentan mucho más que esto. Y como es un gráfico de casita, de casitas, ¿sí? Cualquier cosa que ahorremos o que subamos en un sentido va siempre en detrimento de este quesito de aquí, que es el del 15% del beneficio, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar en esta parte exclusiva de la materia prima. Solo vamos a analizar los costes de materia prima, ¿vale? Bien, seguimos. Escandallar, es decir, hallar el coste de materia prima de un plato, significa básicamente cosas tediosas. Medir, pesar, contar, comparar. Siempre vamos a calcular el coste de un plato, incluida la merma, porque ese coste también lo tenemos. Vamos a realizar primero el escandallo de los productos intermedios y después, por último, vamos a fijar el precio de venta. Perdona, y vamos a tomar el último precio de compra. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el escandallo va a estar vivo. Hoy nos cuesta una cosa el plato porque tenemos el último precio de compra, pero si mañana los precios varían, como suelen variar, nos va a variar también el coste del plato, ¿vale? Para eso hemos elegido un ejemplo básico, el arroz a banda. Y vamos a ver, vamos a escandallarlo, tenemos los ingredientes, el arroz, el fondo arrocero, las gambas, el aceite y el calamar. Con estos ingredientes vamos a hacer un escandallo del plato. Bien, no sé si recordaréis, si habéis estado en las ediciones anteriores, que nosotros hacemos un fondo marinero con una fórmula específica. Ya la contamos, las dos ediciones anteriores, hacemos un fondo frío, un fondo frío concentrado en el que tenemos 8 kilos de morralla para 8 litros de arroz, las cabezas de ajo, el aceite de oliva, el perejil, el tomate frito, la ñora, la sal, y con esto hacemos 80 raciones de arroz, ¿vale? Bien, este es un pantallazo de nuestro programa, ¿vale? En tiempo real. Entonces tenemos todos los ingredientes, ¿vale? Aquí tenemos la cantidad de cada ingrediente, aquí tenemos el precio y aquí tenemos el total. Aquí tenemos un coste, este es el coste del fondo marinero, ¿vale? Porque lo hemos dividido entre las 80 raciones que sacamos de ese fondo, ¿vale? Vamos a quedarnos con el dato. Bueno, si veis aquí, por ejemplo, la morralla, teníamos 8 en la diapositiva anterior, aquí tenemos solo 7 porque hemos utilizado el rape, ¿vale? Como parte de la morralla. Bien, entonces nos quedamos con el dato, tenemos nuestro fondo marinero, nuestro fondo de pescado nos cuesta 0,77 por ración. ¿Vale? Entonces, si cogemos
un arroz a banda básico, vamos a tener, por una parte el arroz, por otra parte una colita de gamba congelada, sencilla, ¿vale? El aceite de oliva virgen extra, gracias a Juan, que lo tenemos por ahí, de la Almazara. Nuestro fondo de pescado y un calamar, ¿vale? Este arroz a banda nos sale por 1,77 la ración. Pero nosotros decidimos que no queremos poner gamba congelada, que queremos irnos a la gamba fresca de la lonja, ¿vale? Y cambiamos nuestra cola de gamba por una gamba arrocera del número 3. Y pasamos de un coste de 1,77 a un coste de 4,39. ¿Vale? Hemos multiplicado por 3 casi. Bien, no os veo muy ojiplácticos, ¿no? ¿No os impresiona? De pronto, bueno, seguimos. Vale, ya me lo diréis luego. Vale, entonces, lo primero que nos dice el jefe de cocina es, vale, si vamos a comprar las cabezas de gamba, si vamos a comprar las gambas para ponerlas en el arroz, las cabezas de gambas las vamos a meter en el fondo. Digo, vale, perfecto. Entonces, reducimos nuestra proporción de morralla y le ponemos para 7 de morralla 1 de cabezas de gamba. Eso nos va a enriquecer el caldo y vamos a tener lo que era un caldo de fondo marinero, un caldo de gamba, ¿vale? Pero claro, eso es lo primero que nos dice. Lo segundo que nos dice es, vale, pero yo las gambas no las pelo. ¿Vale? Entonces, para eso tenemos a nuestro proveedor de pescado, que es Jovel, lo tenemos ahí, si alguno tiene interés, que va a la lonja, recibe las gambas, las procesa y nos sirve la gamba pelada por un lado y las cabezas por otro. ¿Vale? Bien, entonces, este fondo lo hemos escandallado y es un fondo de gambas. ¿Os acordáis lo que nos costaba el anterior? 0,77. Hemos subido a 1,25, el doble. Vamos subiendo, ¿eh? El arroz va estando cada vez mejor, pero vamos subiendo. Bien, entonces, ya tenemos aquí nuestro arroz con nuestras gambas y con nuestro fondo de gambas. Y ya estamos en 4,43. Pero es que además el calamar si lo pudiéramos poner fresco, vamos a ver qué pasa. Entonces, si además le ponemos un calamar fresco, estamos en 5,12. Hemos pasado de un coste de 0,77 a un coste de 5,12. Esto es lo que cuesta un plato de pescado en la carta. ¿Vale? Bien, resumiendo, tenemos un arroz a banda básico, se nos han movido los... Vale, pero bueno, lo vemos bien, ¿no? Un arroz a banda básico cuesta 1,77, cuando le añadimos la gamba fresca, 4,39, cuando además le ponemos el fondo de gamba, 4,33, y cuando además le añadimos el calamar, estamos en 5,12. Por tanto, la pregunta es, ¿el arroz es caro? Pues depende, señores, de lo que le pongamos al arroz. ¿Vale? Y en esa misma pregunta de si el arroz es caro, nos vamos a preguntar ¿qué influencia tiene dentro de este plato el arroz? ¿Vale? Y nos damos cuenta de que 1 kilo de arroz extra, normal, puede estar en 0,80 y que 1 kilo de monovarietal puede estar en 1,80. ¿Vale? Esto, en el coste del plato de arroz, supone un 0,01 céntimos. Y aquí yo les voy a echar un capote a nuestros productores de arroz y me lo voy a echar encima y yo me lo voy a echar el otro encima porque yo por 1 céntimo de precio en el arroz mato. Pero vamos a echarles un capote. Señores, en un plato de arroz lo más caro no es el arroz. ¿Vale? Por favor, tengamos en cuenta esto, ¿vale? En lo sucesivo. No es el arroz, es todo lo que le echamos alrededor. Y en la proporción es muy baja. Bien, cuando nosotros decidimos cambiar la carta, esto es, vamos a cambiar la carta, que esto es un momentito, ¿no? Vamos a cambiar la carta. Yo me he hecho un checklist, porque no quiero que se me olvide nada. Y cambiar la carta es todo esto, ¿vale? Tengo que hacer el menú engineering, analizarlo, diseñar los objetivos, crear los platos nuevos, buscar proveedores, si los hay, pedir las muestras y los precios, negociar, encargar las hojas donde van impresas
las cartas. Algunas veces he tenido que retrasar la puesta en marcha de las cartas porque no tenía las hojas, una cosa tan sencilla. Bueno, comprobar los costes, redactar los platos, y así hasta 30. ¿Vale? Bien, lo primero que hemos visto es el menú engineering. Vamos a ver lo que es un menú engineering. Y aquí quería llegar yo, hay 10 y 13, vale. Bueno, la rentabilidad, estos son nuestros arroces dentro de la carta. Somos una arrocería, ¿vale? Es decir, son datos excepcionales. Pero para nosotros, de todos los platos que se consumen en un periodo concreto, ¿vale? Si tenemos un total de 40.000 platos en un periodo concreto, el 26% son entrantes, el 7% mariscos, el 26% arroces secos, el 4% arroces melosos, pescados y carnes. Perdón, 6 pescados y carnes. ¿Vale? Es decir, que si juntamos de nuestros segundos platos, de todos los clientes que entran en el restaurante y se piden un entrante, un segundo y un postre, el 82% de los segundos platos son arroces. ¿Vale? Es nuestra característica. Luego podemos analizar un poco más. El 80% son secos y el 20% son melosos, y después de pescado el 82% y el resto de carnes y mixtos. ¿Qué es el menú engineering? El menú engineering es una manera de analizar la carta que tiene en cuenta dos parámetros fundamentales: la rentabilidad y la popularidad. ¿Vale? La rentabilidad, cuanto más rentable es, lo vemos ahí, ¿vale? Entonces, eso nos da 4 casillas. Si tenemos mucha rentabilidad y mucha popularidad, tenemos un plato estrella. Si tenemos poca rentabilidad y poca popularidad, tenemos un perro. ¿Vale? Si tenemos mucha popularidad, es decir, nos lo piden mucho, pero no nos es rentable, tenemos un caballo o vaca, según los autores, ¿es caballo o es vaca? Y si tenemos uno que es muy rentable, pero no nos lo pide nadie, tenemos un puzzle. ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Lo seguís? Vale, y esto es una hoja de menú engineering. ¿Vale? Fijaros la cantidad de perros que tenemos. ¿Vale? ¿Pero por qué tenemos tantos perros? Porque esto es un análisis proporcional. Tenemos un plato que tira mucho, que es el arroz a banda, lo veis ahí, que vendemos 3.000, ¿vale? Y ese es el que nos está arrastrando todo el resto. ¿Vale? Sin embargo, tenemos como productos estrella, tenemos aquí 3. Los que están en marroncito son los melosos. ¿Vale? Tenemos 4 productos estrella, tenemos 2 productos vaca. Fijaros que unos de los que más se venden son productos vaca. Es decir, tienen nos lo piden mucho, pero no le sacamos mucha rentabilidad. ¿Vale? Y luego tenemos unos cuantos puzzles y luego tenemos muchos perros. ¿Vale? Muchos están ahí, ¿vale? Bien. ¿Qué hacemos con los productos estrella? Mantenemos el suspense. ¿Qué hacemos con los artículos que son estrella? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué podemos hacer? ¿Alguna idea? Antes de que os durmáis. ¿Los mantenemos? ¿Los quitamos? Los mantenemos. A ver, claro, los mantenemos, evidentemente. No son rentables, nos los piden mucho. Los mantenemos, pero ¿podemos hacer algo más con ellos? ¿Darle? Darle caña. Pero publicidad ya tienen. ¿Aumentarlos? ¿Mejorarlos? Son buenísimos estos. Bueno, os doy más ideas. Por supuesto, mantenerlo en la carta, ¿vale? Y lo que se llama tensionar el precio. Vamos a ver, nos los están pidiendo mucho y son rentables. Vamos a ver si podemos tensionar un poquito. Tensionar quiere decir que se nos puede romper, ¿eh? O sea que hay que tener cuidado con esto. ¿Vale? Podemos subirle, como nos lo piden mucho, subimos 50 céntimos y entonces a lo mejor con esos 50 céntimos, como nos lo están pidiendo mucho, obtenemos una gran rentabilidad. ¿Vale? Porque acordaos que tenemos un montón de perros, ¿vale? Que hay que mantener. Bien, ¿qué hacemos con los puzzles? Es decir, es un plato que nos es muy rentable, pero que no nos lo piden.
Ahí había algún, lo habéis dicho antes. La publicidad, ¿vale? Le podemos dar publicidad, lo podemos incluir en algunos menús, ¿vale? A estos hay que darles lo que decimos, darles una vuelta. Es decir, es rentable para nosotros. Tenemos que conseguir, no vamos a conseguir todos estrella y no vamos a conseguir todos, no puede ser porque es una proporción, pero cuantos más tengamos, mejor. Estos, nosotros decimos, darle más visibilidad, potenciar en los menús, recomendar que los metres en la sala recomienden estos, modificar la estructura o el emplatado para hacerlos más atractivos. ¿Vale? Y con las vacas o con los caballos estos, ¿qué hacemos con estos? Estos nos los piden mucho, pero no son rentables. ¿Alguna idea? Abaratar el coste. Muy bien. Podemos, aumentar el precio también, ¿vale? Podemos aumentar el precio. Reducir el gramaje es una de las técnicas de algunos elementos. Nosotros, si os dais cuenta, estábamos en 5,12, la rozabanda lo tenemos a 3,95, ¿vale? Y jugamos con el gramaje, con la negociación con los proveedores, ¿vale? Oye, que te estoy pidiendo un montón de este producto, me lo tienes que dejar un poquito más barato, tienes que hacerme un rappel, ¿vale? Aquí tengo que dar una de cal y una de arena, lo siento, ¿vale? También podemos cambiar algún ingrediente si vemos que es lo que nos está disparando el precio, ¿vale? Y con los perros, ay. ¿Qué hacemos con los perros? Dejarlos tranquilos. Los adoptamos. He puesto una foto que la verdad es que da más penita que otra cosa. Pero bueno, los perros. Los perros, tenemos varias clases de perros. Hay perros que nos dan prestigio en la carta y hay que mantenerlos, pero no podemos seguir subiendo los precios. Nosotros tenemos que tener gamba roja en la carta, ¿vale? Pero no podemos, tenemos que ver el mercado donde está y tenemos que mantenernos en ese mercado, aunque nos suban y bajen los precios. Porque hay artículos que no se pueden tensionar más, ¿vale? Bueno, podemos eliminarlos también, mantenerlos si nos dan prestigio y lo que decimos nosotros siempre, que es darle una vuelta. A este plato vamos a darle una vuelta, ¿vale? Bien, pues también hay otros posibles análisis, es decir, podemos los platos ver cómo han evolucionado dentro de la carta, si estos perros, por ejemplo, están muy cerca de la media o están muy lejos, cómo se han ido vendiendo en las distintas cartas, si van en aumento o van en disminución, con respecto a las tendencias del mercado, con respecto a las tendencias locales o incluso globales, ¿vale? Estos son otros posibles análisis que podamos hacer. Yo no me quiero ir de tiempo porque no quiero dar mal ejemplo. ¿Cómo voy? Voy muy bien, creo. Bien, a nosotros nos gusta el arroz. Bien, esta es la última diapositiva con todos nuestros arroces. Y bueno, espero haberos aportado un punto de vista diferente sobre el arroz. ¿Vale? Y si tenéis alguna pregunta, creo que vamos a pasar, tengo por ahí un micro que yo mismo os voy pasando. Gracias. ¿Alguna cosa que queréis preguntar? ¿Alguna idea que queréis que os aclare? ¿Estáis deseando que llegue la denominación de origen Calasparra? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nos rascamos la cabeza? Vale, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos y vamos a darle paso a la DO de Calasparra. Gracias.